El día de hoy, sábado 10 de febrero, escuchemos con atención el Santo Evangelio según San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas se van a desmayar en el camino. Además algunos han venido de lejos». Sus discípulos le respondieron: «¿Y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?». Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenía además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Queridísima familia, 2 elementos destacan en el pasaje que acabamos de leer. Por un lado encontramos la preocupación de Jesús por sus oyentes, en la que no los puede mandar sin comer, y por el otro uno de los elementos más importantes dentro de las primeras comunidades, que es el compartir lo que se tiene con los demás. De nuevo nos encontramos con la compasión de Jesús, que no solo ve por el anuncio evangélico para sus oyentes, sino que sabe que es también necesario el alimento para el cuerpo. Pasa en muchas ocasiones que este último detalle se nos olvida y queremos que el pueblo de Dios viva solo de la predicación, sin darle nada para el cuerpo. Es ahí donde el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 2, nos advierte que esto no es lo que le corresponde a un cristiano. No podemos decirle a la gente que pasa frío o hambre: «Dios te bendiga para que ya no tengas frío o hambre», sino que es necesario darle con qué cubrirse y con qué comer. Y para ello es necesario desprenderse de las cosas personales. En el episodio de hoy vemos que Jesús le pregunta a sus discípulos: «¿Cuántos panes tienen?». Es decir, busquen entre lo poco o mucho que tengan y vamos a compartirlo con los que no tienen. Al margen de este milagro de la multiplicación, quizás aquí el milagro más grande que se manifiesta en el Evangelio del día de hoy es que podríamos encontrar que la acción principal no fue en sí la multiplicación, sino vencer el egoísmo, o incluso dar lo único que se tenía para poder alimentar a tanta gente, para poder darles de comer. Esa es la invitación que nos hace el Evangelio el día de hoy. A veces queremos ver grandes milagros, a veces queremos hacer tantas cosas, pero se nos olvida que también debemos de ayudar a nuestros hermanos más necesitados. Hay veces que no queremos desprendernos de alguna prenda de ropa, del alimento. Cuando llegan a nuestra casa a pedir despensa, nos la pensamos muchas veces y damos lo que nos sobra. Vaya qué gran error, dar lo que nos sobra. Aquí los discípulos estaban dando lo único que tenían, los pocos panes que tenían, buscando saciar a tantas personas. Sin embargo, tuvieron fe en que Jesús podía hacer algo para poder alimentar a tantas personas. Y es que cuando uno actúa de esta manera es increíble cómo este segundo milagro, es decir, la multiplicación, se da por añadidura. Y como pasó con el bote de harina en el pasaje de Eliseo, nunca más se vuelve a agotar la comida. Debemos de vencer nuestro egoísmo y compartir lo que tenemos con los necesitados, confiando en Dios
y verás que nunca volverá a faltar pan en tu casa. Termino el evangelio de hoy compartiéndoles algo que me pasó realmente. Hace algunos años, cuando yo estaba en el seminario, teníamos un viaje programado y íbamos a dejar el seminario solo por unos días. En ese entonces, bueno, no recuerdo si íbamos a salir de viaje o era una de las veces en las que salíamos de vacaciones, pero íbamos a dejar el seminario solo y por lo tanto debíamos de acabarnos la reserva de comunión que había en la capilla. Resulta que éramos 31 seminaristas en ese entonces, más los padres, más gente que según recuerdo estaba ahí invitada o que había llegado a compartir con nosotros la Eucaristía. Y según me platica uno de mis amigos que era seminarista en ese entonces, él estaba sirviendo como monaguillo en esa misa, en esa celebración, y dice que había muy poca reserva y el padre solamente consagró pues la hostia principal de la consagración, la forma, pero solo era una y la reserva no alcanzaba para que todos comulgáramos. Sin embargo, cuando todavía quedaban personas en la fila, dice que él vio claramente cómo el copón con la Sagrada Comunión ya estaba completamente vacío, solo quedaba una, y en la fila aún había personas por comulgar y faltaban los que estaban sirviendo, en este caso los que habían leído las lecturas y él que estaba como monaguillo. Sin embargo, dice que la maravilla de pues haber dejado todo confiando en el Señor, y la maravilla dice que cuando el padre, el sacerdote en ese momento, agarró la última comunión que quedaba en el copón y se la dio a la siguiente persona, cuando volvió a intentar agarrar otra, ahí había una más en el copón. La volvió a tomar, el copón volvió a quedar vacío, volvió a dar la comunión a la siguiente persona en la fila y ya había otra comunión en el copón. Así sucesivamente, multiplicándose una a la vez, hasta que todos los presentes lograron comulgar y quedaron saciados en ese día. Una multiplicación verdadera que me tocó vivir, una multiplicación que vi con mis propios ojos, pues yo fui presente en esa Sagrada Eucaristía y se logró ese milagro. Entonces, así como ese milagro que pasó en esa ocasión donde había poca reserva para que todos comulgáramos, para que todos pudiéramos compartir, así el Señor multiplicará las bendiciones cuando nosotros ayudemos a los demás.